Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el conflicto, su estructura y los principios de la no violencia. Este trabajo está presentado por la compañera Erika Tatina Cuello Flores y mi nombre Nidia Romero Córdoba. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Uniminuto. Bienvenidos. En primer lugar, vamos a dar el concepto de conflicto por dos importantes autores, Ezequiel Andrić de 1995, en el cual indica que es un proceso social en el cual dos o más personas o grupos contienden una contra otros en razón de intereses y objetos y modalidades diferentes, con lo que se procura excluir al contrincante considerado como adversario. Por otro lado, encontramos a Bonilla e indica en 1998 que el conflicto es como una situación social, familiar, de pareja o personal que sitúa a las personas en contradicción y pugna por distintos intereses y motivos, teniendo en cuenta que por contradicción se entiende como la oposición de dos o más personas o grupos étnicos, sociales y culturales, o la manifestación de incompatibilidades frente a algún asunto que les compete, y por pugna como la acción de oponerse a la otra persona, la lucha que se presenta por la intención de su decisión. Ahora hablaremos un poco sobre la estructura del conflicto. Según el especialista de resolución de conflictos John Paul Lilliers, indica que el conflicto está dividido por el problema, que son las causas del conflicto, ideología, poder, estructura y cuestiones personales. Por otro lado, encontramos a personas que son las protagonistas, intereses, posturas y que genera emociones. El proceso entonces sería la dinámica de relación que delimita una conducta. Encontramos que también él da una división del conflicto y se forma por 7 elementos. En primer lugar, encontramos que tiene que ver con el poder. Como segundo elemento encontramos las dos partes. Como tercer elemento encontramos que hay una percepción de la situación. Como cuarto elemento encontramos que se generan unas emociones. Como quinto elemento encontramos que hay diferentes opiniones. Como sexto elemento encontramos que hay unos intereses por lado y lado. Y por último encontramos el elemento de los valores. Pasamos ahora en que el conflicto está dividido por algunos principios y encontramos primeramente a Martin Luther King, donde indica que el principio 1 es que la no violencia es un estilo de vida para personas valientes. Como segundo principio encontramos que la no violencia busca ganar amistad y entendimiento. Como tercer principio encontramos que Martín indica que la no violencia busca derrotar la injusticia y no a las personas. Como cuarto principio encontramos la no violencia, donde sostiene que el sufrimiento puede educar y transformar. Por otro lado, encontramos otro principio donde indica que la no violencia elige el amor en lugar del odio. Como sexto principio, encontramos que la no violencia cree que el universo está a favor de la justicia. Encontramos otro autor muy importante donde nos indica unos principios de la no violencia según Mahatma Gandhi. Como primer principio, este autor importante nos indica que está el principio de la adaptación. Este principio de la adaptación pues nos explica muy claramente que hay que desde allí se destaca por anticipado y se sabe el desenlace de un acontecimiento donde hay una actitud correcta y es de aceptarlo con la mayor profundidad posible.
Encontramos el principio de la acumulación de las acciones, donde se quiere decir que todo acto que se realiza queda grabado en la memoria y desde allí influye en otras vías de la persona. Encontramos el principio de la negación de los opuestos, donde sugiere considerar la posición en que uno se encuentra como resultado de factores ajenos a la propia elección. Permite comprender los bandos y las oposiciones que asumen otras personas. Encontramos el concepto del principio de la solidaridad. Este principio es de grandes consecuencias porque lleva a una apertura, a una comunicación positiva con otros seres humanos. El principio de la libertad, donde nos indica que no hay motivo para dejar de hacer lo que se quiere si nadie se perjudica con tal acción. Está el principio de la acción comprendida, donde se invita a la improvisación movida por impulsos irracionales. Está también el principio de la acción inmediata, donde nos explica que dado un fin cualquiera, todos los pasos que llevan a él deben considerarse el modo más positivo posible. Encontramos el principio del placer, donde realmente nos explica que es absurdo el deterioro de la salud por el ejercicio de placeres exagerados del placer o directamente nocivos, pero además destaca que la negación recelosa del placer produce sufrimiento, que el prejuicio, el ejercicio del placer con problemas de conciencia también es perjudicial. Está el principio de la conformidad. Este principio destaca en forma figurada la posición de las situaciones. Encontramos el principio de la proporción. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto y es así porque nuestra vida es un conjunto que requiere equilibrio y desarrollo adecuado y no parcial. Encontramos el principio de la acción oportuna, donde es recomendable no retroceder ante los pequeños inconvenientes a los problemas con que nos tropezamos diariamente. Y por último, encontramos el principio de la acción y de la reacción, donde el ser humano pues es un forjador principal de acontecimientos que da la dirección a las cosas, tiende a planificar y cumplir proyectos. Espero esta herramienta les haya sido de utilidad junto a su información. Muchísimas gracias.